En esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Esta es la descripción del séptimo día y con ello vamos a terminar el estudio de la semana de la creación, la semana más productiva, la semana más milagrosa de la historia. Debo aclararles, hermanos, y quizá me estoy adelantando un poco, que Génesis capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 2, realmente también pertenece a la semana de la creación. Es una expansión, es una explicación del sexto día, específicamente de la creación del ser humano. Pero bien, vamos a estudiar del versículo 1 al 3 del capítulo 2, el séptimo día. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Pueden leerlo en sus Biblias, pueden leerlo aquí adelante. Dice la palabra del Señor, Génesis 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes o sus ejércitos, como dicen sus Biblias. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hermanos, la descripción del séptimo día, que es lo que acabamos de leer, es totalmente diferente a la descripción de los 6 días anteriores. Si recuerdan, en los 6 días anteriores presentábamos un patrón de la creación, un patrón de 7 elementos, ¿recuerdan? En el séptimo día no aparece ese patrón. Por eso decimos que la descripción del séptimo día es totalmente diferente. Sin embargo, hermanos, el séptimo día es parte de esa semana maravillosa, milagrosa, productiva de la creación. Por tal motivo, hermanos, yo pienso que debería ser parte de un mismo capítulo. Todo lo que hemos visto anteriormente de los 6 días de la creación y del séptimo día debería ser el capítulo 1 de Génesis. No debería iniciar aquí el capítulo 2. Pero ¿qué es lo que encontramos en el séptimo día de la creación? En esos 3 versículos que acabamos de leer, ¿qué encontramos? Encontramos, hermanos, 3 declaraciones. Una declaración de culminación, una declaración de cese y una declaración de consagración. 3 declaraciones que encontramos en Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3. Declaración de culminación, declaración de cese y declaración de consagración. He escogido esas 3 palabras, hermanos, porque comienzan con la letra C, para ayudarnos a memorizar y también para ayudarnos a entender este precioso pasaje. Ahora bien, estas 3 declaraciones que vamos a estudiar hoy, hermanos, nos deben mover, nos deben motivar. Realmente, hermanos, nos deberían empujar a una vida de adoración exclusiva para Dios, a una vida de santidad y de esperanza y a una fe verdadera en Jesucristo. Esas 3 declaraciones nos deben mover a adoración, a santidad y pureza y a fe. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Comencemos pues con la declaración de culminación. Génesis capítulo 2 del 1 al 3 nos habla de la culminación de la creación. Culminación también se podría decir completación o consumación. Y les presento varios sinónimos, hermanos, para que ustedes puedan entender bien la idea, la culminación de la creación. Y quiero que entiendan bien la idea, hermanos, porque es de suma importancia. ¿Saben de qué tanta importancia es? Que estos 3 versículos 4 veces declaran la culminación de la creación. 4 veces en esos 3 versículos Dios declara que ha culminado la creación. Miremos esa primera declaración de culminación. Está en el versículo 1, Génesis 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes.
Este versículo, hermanos, es un eco de Génesis capítulo 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 se declara que Dios es el creador. Ese es creador de los elementos fundamentales del universo: el espacio, el tiempo, la materia. Él es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1 tiene un alcance universal, mientras que Génesis 2:1 tiene un alcance un poco más específico. Miren ahí en sus Biblias donde dice, hermanos, en Génesis 2:1, los cielos, se está refiriendo a Génesis 1:8, donde dice: y Dios llamó a la expansión cielos. Ahí en Génesis 2:1, donde dice la tierra, se refiere a Génesis 1:10, donde dice: Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y en Génesis 2:1, donde dice todas sus huestes, o como dicen sus Biblias, Reina Valera, todos sus ejércitos, hermanos, se está refiriendo a todo lo que llena o a todo lo que habitaba en los cielos y en la tierra. En el caso de los cielos, todas sus huestes o todos sus ejércitos son los astros, incluyendo la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, las estrellas, las galaxias, los cometas, los satélites, los asteroides y todo lo que existe en el universo. Y en el caso de la tierra, todas sus huestes o sus ejércitos se refiere a lo que llena la tierra: la vegetación, las aves, los peces, los animales de la tierra, bestias, ganados, reptiles, e incluye al ser humano, varón y hembra. Entonces, hermanos, Génesis 1:1 se enfoca en Dios como creador. Génesis 2:1 se enfoca en Dios como consumador, en Dios como el que culminó, completó toda la creación, los ambientes de la creación, el cielo y la tierra, y los habitantes de la creación, todos sus ejércitos. Escuchen nuevamente el versículo: los cielos, la tierra y todas sus huestes fueron acabados. Debería ser obvio, hermanos, que fueron acabados no significa que se acabaron a sí mismos. No significa que surgieron de la nada. No significa que surgieron por azar. O no significa que evolucionaron hasta quedar completados. Fueron acabados da a entender de que una mano poderosa, o mejor dicho, una voz todopoderosa, los acabó, los culminó, los consumó. Esa voz poderosa es la de Dios. La segunda declaración de culminación, hermanos, está en el versículo 2. Vean el versículo 2. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. En sus Biblias, hermanos, aparece bien diferente. En sus Biblias dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Yo creo aquí, hermanos, que la traducción primera, la de la Biblia de las Américas, es mucho mejor aquí, porque claramente indica, hermanos, que al llegar el séptimo día, la obra estaba culminada, ya había sido completada. Al llegar el séptimo día decía obra completa, obra consumada. Mientras que en la Reina Valera como que se da la idea de que hasta que llegó el séptimo día Dios acabó. Dios culminó su obra en el sexto día. ¿Con qué, hermanos? Con la creación de el varón y la hembra. Hermanos, pónganse a meditar en eso, hermanos. Después de crear al hombre y a la mujer, la creación estaba completa. Ya no le hacía falta nada. No había nada más que crear. Era perfecta, completa. Por eso dijimos, hermanos, que la creación del ser humano es el momento cumbre, el momento más alto de la semana de la creación. Veamos entonces ahora la tercera declaración de culminación. Está en el versículo 2 también. La tercera declaración de culminación: y reposó en el día séptimo de toda la obra
que había hecho. Vean ahí al final del versículo 2, había hecho, hermanos, o había acabado, había terminado, da la idea de algo que en ese momento ya estaba totalmente cumplido, totalmente culminado. Y también, hermanos, es importante la palabra toda la obra. La palabra toda significa que en la mente de Dios ya no quedaba nada pendiente. Totalmente, en su totalidad, la creación había sido culminada. Y la cuarta declaración de culminación está en el versículo 3. Vean el versículo 3, dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Oigan bien, porque en él reposó de toda la obra, otra vez toda la obra, que él había creado y hecho. Vean esos dos verbos al final del versículo 3. Había creado y había hecho. La obra estaba ya creada, ya hecha. Una obra culminada. Esos dos verbos, había creado y había hecho, el verbo crear y el verbo hacer, hermanos, son los dos verbos que describen toda la creación. Son los dos verbos que describen la actividad, la obra, el trabajo que Dios había estado haciendo durante 6 días. Miren el capítulo 1, hermanos, solo vamos a ver algunos versículos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó. Génesis 1:21 dice: Dios creó los grandes monstruos marinos. 1:27, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, el verbo crear. Ahora miren el versículo 1:7, Dios hizo la expansión de los cielos. 1:16, Dios hizo las dos grandes lumbreras. 1:25, Dios hizo las bestias, el ganado y todo lo que se arrastra. 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Crear y hacer son los dos verbos que describen toda la actividad de Dios. Pero al llegar al séptimo día, Él ha terminado. Él ha culminado de crear y de hacer. Génesis 2:3, hermanos, realmente el verbo hacer está haciendo énfasis en el verbo crear. Lo debimos entender así, miren, hermanos, así se debe entender. Él reposó, o sea, Dios reposó de toda la creación que había hecho. Eso es lo que está diciendo. Él reposó de toda la creación que había hecho. Esto, hermanos, es otro eco de Génesis 1:1. Génesis 1:1 es la apertura, Génesis 2:3 es la clausura de la creación. La creación ha sido culminada. Un comentarista dice, escuchen lo que él dice: la inserción de Dios creó en la frase produce un hebreo un poco desgarbado, pero lo más significativo es que se remonta a Génesis 1:1, lo que resulta en una fina inclusión que indica que la primera sección del Génesis termina aquí. La combinación de los verbos crear y hacer abarca toda la actividad creadora de Dios en los 6 días, recordando al lector todo lo que Dios ha logrado. Escuchen esto, hermanos. Su misma brevedad evoca el asombroso silencio que corresponde ante la grandeza de la obra realizada. Y ese es el punto, hermanos. Esta declaración de culminación de la creación nos debe mover, nos debe empujar al silencio, al asombro, a la contemplación ante el Dios todopoderoso, infinito en poder, infinito en sabiduría, profundo, con una complejidad en su mente y una perfección en todo lo que hace. La declaración de la culminación de la creación, hermanos, nos debe llevar a la adoración exclusiva para Dios. No hay nada más digno de adorar en todo el universo, no lo hay, solamente Dios. Israel, hermanos, el pueblo de Israel, recordemos que Génesis está siendo escrito para ellos.
para que ellos corrijan su cosmovisión con la que vienen de Egipto, Dios les está diciendo: yo soy el creador, yo soy el consumador de la creación. Solo yo merezco adoración. Ahora, a nosotros, hermanos, en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo científico, en nuestro mundo avanzado y adelantado, hermanos, ¿qué es lo que debemos entender? Igualmente, hermanos, debemos entender que Él es el creador de todas las cosas y que Él es el que culmina o el que completa la creación. Y por eso, hermanos, debemos rechazar la teoría de la evolución. Porque si creemos, hermanos, en la teoría de la evolución tal cual es, nosotros debemos aceptar que por millones, billones de años, pero incluso hoy en día, están apareciendo nuevas formas de vida, nuevas creaciones producto de la evolución. Pero la palabra del Señor nos dice que los cielos, la tierra y todos sus ejércitos fueron acabados, han sido culminados, la obra está completa. Pero la evolución no se detiene. Les voy a leer, hermanos, lo que dice un fragmento de un artículo en la National Library of Medicine, la Librería Nacional de Medicina. Escuchen lo que ellos dicen. ¿Se ha detenido la evolución humana? ¿Se ha detenido la evolución humana? La respuesta es un no rotundo. La única forma de detener realmente la evolución de cualquier organismo biológico es la extinción. ¿Se va a detener la evolución? La respuesta es un no rotundo otra vez. La única forma de detener realmente la evolución de cualquier organismo biológico es la extinción. Y escuchen, hermanos, la evolución se puede frenar reduciendo y manteniendo el tamaño de la población a un número reducido de individuos. ¿Escuchan lo que ellos están diciendo, hermanos? La evolución se puede frenar manteniendo la población reducida. Ahora ustedes pueden entender, hermanos, por qué ellos apoyan el control de la natalidad, la esterilización de mujeres indiscriminadamente, el aborto, porque ellos están diciendo que la tierra está sobrepoblada y que tenemos que disminuir la población. Ahora lo entienden. Ellos están, según ellos, en su mente, frenando la evolución. Esas, hermanos, son ideas satánicas, totalmente antibíblicas. La ciencia es buena, hermanos, es buena, pero cuando se fundamenta en la Biblia. La Biblia es la base de la ciencia. Entonces, hermanos, en conclusión, en cuanto a la declaración de culminación, estamos viendo tres declaraciones. Hemos visto la primera, la declaración de culminación. Nos dice que la creación fue acabada, por lo que no hay nuevas formas de vida creadas o evolucionadas después de la semana de la creación. No hay nuevas formas de vida. Esta verdad, hermanos, esta verdad debe movernos, debe empujarnos a la adoración exclusiva de Dios como creador y consumador de la creación. Él es el creador y Él es el que completa, el que culmina la creación. Vamos ahora a ver la segunda declaración. Son tres declaraciones: culminación, cese y consagración. La declaración de cese, Génesis 2, del 2 al 3, nos habla del cese de la creación. Cese de la creación, también lo podríamos decir como una declaración de cesación. Cesación, lo pueden entender como suspensión o interrupción. Lean otra vez, hermanos, leamos juntos versículos 2 y 3. Dice: en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y, ¿qué cosa? Reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Versículo 3: Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él, ¿qué cosa?
reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La palabra clave aquí, hermanos, es reposó, que aparece 2 veces. Reposó, hermanos, es una palabra hebrea que quizá ustedes han escuchado, Shabbat, ¿verdad? Han escuchado esa palabra, creo yo, Shabbat, reposo. Dios reposó. Esa palabra, Shabbat o reposó, dependiendo del contexto, puede tener varios significados. Aquí los van a ver, varios significados. Puede significar cesar, oigan bien, cesar, detenerse, abstenerse, dejar de hacer algo. También puede significar estar ausente, estar inactivo. Incluso puede significar llegar a su fin, perecer o morir, descansar, celebrar y observar. Pero hermanos, en este pasaje, hermanos, es claro que el significado es el primero: cesar. Aunque la palabra se traduce ahí reposó o descansó, lo que está diciendo, hermanos, es que Dios cesó, Dios se detuvo. Un comentarista dice: descansó o reposó, Shabbat, tiene 3 sentidos estrechamente relacionados: dejar de ser, Dios dejó de ser, no; desistir de trabajar, sí, Dios desistió de trabajar; y observar el sábado. ¿Observó Dios el sábado? No. Está claro aquí que el segundo sentido es el central. Dios desistió de trabajar en el 7º día. Dios cesó de trabajar. Dios cesó, dice ahí, reposó de la obra. Dios cesó de obrar. Dios detuvo su obra. Y es interesante, hermanos, que esa palabra obra aparece 3 veces en esos 2 versículos. Véanlo en sus Biblias. 3 veces aparece la palabra obra. ¿Qué significa la palabra obra? Lo que ustedes hacen de lunes a viernes o a sábado. Trabajo. Es lo mismo, es la palabra común y corriente para describir el trabajo de las personas. La obra de Dios, el trabajo de Dios durante 6 días fue ¿qué cosa? Crear y hacer. Crear y hacer. Crear los cielos, la tierra y todas sus huestes, todos sus habitantes. Al llegar al 7º día, como ya había terminado, entonces ¿qué hizo? Cesó de trabajar. Entonces, hermanos, hay 3 cosas que yo creo que deberían ser obvias, claras para todos nosotros, hermanos, claros. Que Dios reposó no significa que Él se haya cansado, eso debe ser obvio. Segundo, que Dios reposó no significa que Él ya no pueda volver a crear o que nunca más lo va a volver a hacer. Y tercero, que Dios reposó significa que en aquel momento Él ya no necesitaba trabajar más. Eso significa. La primera, Dios reposó, no significa que Dios estuviera cansado, hermanos. Dios se cansa Dios, hermanos, se fatiga como uno de nosotros, como yo especialmente, se cansa Dios, ¿verdad? Dios no necesita descansar para reponer fuerzas como uno de nosotros. Su poder, su fuerza, su energía, su potencia son infinitas, son inmutables. Porque son infinitas no pueden crecer, porque ya son infinitas. Y porque son inmutables no pueden disminuir, porque nunca cambian. Dice el Salmo, el Isaías 40, versículo 28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Dios reposó no porque estuviera cansado, ni para agarrar nuevas fuerzas. Él es el Dios todopoderoso, infinito en poder. Dice el Salmo 121, versículos 3 y 4, que yo sé que son versículos especiales para nosotros. Dice: no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios reposó no significa que Él estuviera cansado, eso debe ser obvio. Segundo, que Dios reposó o que Dios cesó
su trabajo, no significa que Él ya no pueda volver a crear o que nunca más lo va a volver a hacer. De hecho, hermanos, creemos que Él puede crear todo lo que Él quiera cuando lo quiera hacer. Y creemos, hermanos, que Él va a volver a crear. Él va a volver a crear. El Antiguo Testamento lo dice varias veces. Miren el Salmo 102, versículo 25 y 28. Salmo 102, 25 y 28 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra, ahí está la palabra obra, de tus manos. Tú eres el creador. Esas cosas, ellos perecerán, van a ser destruidos, pero tú, Dios, permaneces. Todos ellos como una vestidura vieja se desgastarán. Como un vestido viejo van a estar desgastados y van a ser quemados. Como vestidos los cambiarás y serán cambiados. Serán cambiados. Él va a volver a crear. En el Nuevo Testamento también habla de la nueva creación. Vean 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice 2 de Pedro 3: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cuáles cosas? La creación va a ser destruida. ¿Qué clase de persona no deberían ser ustedes en santa conducta y en piedad? Por eso, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. La declaración de cese, la declaración de cesación de la creación nos empuja a santidad y esperanza. Esperando y apresurando la venida del Dios, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, y aquí está el punto, según su promesa, nosotros esperamos cielos y nueva tierra. Dios volverá a crear. La tercera cosa que debería ser obvia es que Dios reposó, Dios cesó su obra porque ya no necesitaba seguir trabajando. La creación estaba completa. Lo que faltaba, el varón y la mujer, ya habían sido creados. Y no solo estaba completa, sino que era perfecta. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, bueno en gran manera. No había pecado, no había enfermedad, no había corrupción, no había maldición. Dios no necesitaba trabajar más. Por eso Él reposó. Él cesó. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo reposó? Hasta que el hombre se rebeló. El pecado entró y con el pecado la muerte. Y la creación quedó bajo maldición y comenzaron las enfermedades, la corrupción, la maldad, el derramamiento de sangre. Entonces Dios volvió a trabajar. Dice Génesis 3:21, el Señor Dios hizo. ¿Se acuerdan del verbo hacer? Crear y hacer son la obra de Dios. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió, les cubrió su vergüenza, la vergüenza que el pecado había traído. Y desde entonces, hermanos, Dios no ha dejado de trabajar. Amén. Miren lo que dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Juan 5, versículo 15 y 17. Juan 5, versículo 15 y 17. Los fariseos lo están acusando por violar el día de reposo. Lo quieren matar por haber violado, por haber sanado a alguien en el día de reposo. Escuchen, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él ha estado trabajando
desde entonces en sostener su creación, pero principalmente, hermanos, en crear nuevas criaturas. Él ha estado trabajando en la salvación de personas como ustedes y como yo. En eso ha estado trabajando. La primera declaración, la de culminación, nos debe mover, nos debe empujar hacia adoración exclusiva a Dios. Esto que estamos viendo ahora, la declaración de cesación, nos debe mover a santidad y a esperanza. Santidad y esperanza. Porque Dios está obrando en nuestra salvación. La conclusión, hermanos, es la declaración de cese. Nos dice que debido a que la obra de la creación estaba completa y era perfecta, Dios cesó su obra. Pero ahora Dios está trabajando en nuestra redención y volverá a crear todo de nuevo. Esta verdad nos debe mover a santidad, a pureza y a esperanza. Vamos entonces con la última declaración. Génesis 2, del 1 al 3, nos presenta tres declaraciones: declaración de culminación, declaración de cesación y la última, declaración de consagración. Veamos el versículo 3, Génesis 2, 3. Dice: Dios bendijo el séptimo día y lo, ¿qué cosa? Santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios bendijo y santificó el día séptimo. Es interesante, hermanos, que Dios bendiga un día, mucho más que lo santifique. Hasta ahora él había bendecido a los animales, Génesis 1:22, y a los seres humanos, Génesis 1:28. Pero aquí nos está diciendo que Dios declara, bendice, pero no solo bendice, sino que santifica, es decir, consagra, declara santo un día. Saben, hermanos, que la primera cosa que la Biblia declara o nombra santa es el séptimo día. Es el séptimo día. Eso es sorprendente, hermanos. Y miren, hermanos, en estos versículos 3 veces se repite séptimo día, 3 veces. Entonces pueden ustedes ver lo especial que fue a los ojos de Dios. La palabra santificó, que aparece ahí, es la palabra hebrea, se lo voy a decir, kadash, que significa apartar como sagrado, consagrar o dedicar. Dios entonces consagró, apartó, dedicó ese día, el día séptimo. Un comentarista dice lo siguiente: Dios es santo, la santidad es la esencia de su carácter. Cualquier otra cosa que se describa como santa en el Antiguo Testamento deriva su santidad de haber sido elegida. Y ahí ustedes pueden usar la palabra consagrada por Dios. Si algo es santo es porque es declarado, consagrado, elegido, santo por Dios. El séptimo día es lo primero que se santifica en las Escrituras. El séptimo día es lo primero en adquirir ese estatus especial que pertenece propiamente solo a Dios. De este modo, Génesis subraya el carácter sagrado del séptimo día. Dios consagró el séptimo día. La pregunta, hermanos, la pregunta aquí es: ¿qué implicación tiene eso? En primer lugar, ¿qué implicación tuvo para Israel? Y en segundo lugar, ¿qué implicación tiene para nosotros? Que el séptimo día haya sido consagrado, haya sido santificado. Primero, en cuanto a Israel, rapidito, hermanos, recordemos que Dios está corrigiendo la cosmovisión de Israel que viene saliendo de Egipto. En Egipto, hermanos, en aquel tiempo, esto es interesante, las semanas duraban 10 días. 10 días duraban las semanas. Pues Dios quiere que Israel se olvide de esa costumbre y que se organice en semanas de 7 días.
Y por eso entonces Dios, ¿verdad?, les demuestra que ese es su diseño. Les demuestra que Él creó todo en 6 días y el séptimo día cesó, reposó. También, hermanos, en otras zonas de la tierra en aquellos entonces se creía que el día séptimo, cada día séptimo era un día de mala suerte. Escuchen lo que dice un historiador. En Mesopotamia, en Babilonia, los días 7, 14, 19, 21 y 28, por cierto, todas mis hijas nacieron en un 28, eran considerados por algunos de mala suerte. Pues para mí no, ¿verdad? Para nada. Parece probable que el sábado israelita se introdujera como un contragolpe deliberado a ese ciclo regulado por la luna. El sábado, el séptimo día, era bastante independiente de las fases de la luna y lejos de ser de mala suerte, fue bendecido y santificado por el Creador. Entonces, hermano, Dios estaba corrigiendo la cosmovisión de Israel y de hecho estaba cambiando su estilo de vida, podríamos decir, trastornando su vivir de una semana de 10 días a una semana de 7 días. Más adelante, cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad?, Dios le enseñó a guardar el día de reposo. Pero escuchen bien, hermanos, eso es más adelante. Dios le enseña a guardar el día de reposo tomando como base la consagración del séptimo día. Tomando como base la consagración del séptimo día. Eso significa, hermanos, que la consagración del séptimo día y el día de reposo no son lo mismo. No son lo mismo, sino que una es la base o fundamento de la otra. La consagración del séptimo día de la creación es la base para la ley del día de reposo. En Éxodo 16, 26 y 27, Dios dice: 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Ahí Dios les estaba enseñando a comenzar a guardar el día de reposo. Luego, eso se convirtió en la ley del día de reposo, el cuarto mandamiento. Veamos Éxodo 20, del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo. Hermanos, acuérdate del día de reposo. Eso, día de reposo, no es lo mismo que dice en Génesis 2:3, séptimo día. Son 2 lenguajes diferentes. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, ese sí, es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Aquí está la base. La base del día de reposo es porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, eso es en cuanto a Israel. En cuanto a nosotros, ¿qué nos enseña que Dios consagró el séptimo día? En primer lugar, hermanos, no nos enseña que tengamos que guardar el día de reposo. Eso no es lo que nos enseña. ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, son 3 razones. En primer lugar, porque la palabra sábado o día de reposo no aparece en Génesis 2:3. En Génesis 2:3 lo que dice es séptimo día. Son 2 cosas diferentes. La santificación del séptimo día es la base para la ley del día de reposo. La segunda razón es, hermanos, y esto es más claro todavía, porque Dios reposó, ¿cierto? Dios reposó, pero el hombre, Adán y Eva, no reposaron. Ahí no dice que ellos hayan reposado. ¿Quién fue el que reposó? Dios.
Y Dios no le ordenó a Adán y a Eva reposar en el séptimo día. No se los ordenó. No se lo ordenó a Abraham, no se lo ordenó a Jacob, a Isaac, no se lo ordenó a Jacob. Esa orden vino hasta que Israel salió de Egipto, cuando Dios les da los 10 mandamientos. Y la tercera razón, hermanos, es porque el mandamiento del día de reposo fue para Israel y no para la iglesia. Fue para Israel y no para la iglesia. Veamos Romanos 14:5. Romanos 14:5. Dice: uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. O sea, uno quiere guardar el día de reposo, quiere guardar las fiestas, quiere guardar las tradiciones, pero el otro no quiere guardar nada de eso. ¿Y qué es lo que dice Dios por medio del apóstol Pablo? Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Hay libertad, libertad. El Nuevo Testamento realmente abole, suena fea esa palabra, ¿verdad? Abole, pero se puede decir deroga o abroga el día de reposo. Dice Colosenses 2:16 y 17, Colosenses 2:16, 17: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Que nadie los juzgue por el día de reposo, porque solo era una sombra, un anuncio de Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que no nos enseña, pero ¿qué sí nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña que Dios consagrara el séptimo día? Dos cosas nos enseña. No se preocupen, hermanos, ya estamos terminando. Dos cosas nos enseña. Primero, la soberanía de Dios, y segundo, la bondad de Dios. Primero, la soberanía de Dios. Que Dios santificara o consagrara el séptimo día nos enseña que Dios es soberano, que Dios gobierna todos los aspectos de la vida humana. ¿Por qué lo digo, hermanos? Pues porque el ser humano, rebelde, desobediente y terco como es, al final de cuentas se ha sometido al diseño de Dios. ¿Cuántos días tienen nuestras semanas, hermanos? 7. ¿Y cómo están organizadas? 5 o 6 días trabajamos, ¿verdad? Y un día o 2 días, el fin de semana, descansamos. Al final, la humanidad se somete a la soberanía de Dios. Voy a leerles, hermanos, esto que escribí. Es bastante, hermanos, pero se lo voy a leer porque me encanta. Esto lo escribió Rob Webb. Escuchen quién es Rob Webb. Es un licenciado en ingeniería aeroespacial con especialización en astrodinámica y navegación por satélite de la Universidad de Colorado Boulder. Ha trabajado en la NASA y ha participado en varios programas. Es un científico. Y miren lo que él dice. ¿Por qué la humanidad organiza el tiempo en semanas de 7 días? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos semanas de 7 días? Un día se explica por el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje. Un mes se explica porque es el tiempo aproximado de los ciclos de la luna. Un año se explica porque es el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. Las estaciones se explican por los equinoccios y los solsticios. Todo tiene una explicación natural, excepto la semana de 7 días. No hay una explicación natural para la semana de 7 días. ¿Por qué no dividimos el año en 73 semanas de 5 días? ¿Por qué no? ¿Por qué todos llevamos nuestra vida habitual basándonos en esta semana estándar de 7 días? ¿Por qué los humanos, incluidos los cristianos, los budistas, los ateos, seguimos ese patrón de 7 días? ¿De dónde viene ese patrón? Hay bastante, pero se lo voy a resumir. Los historiadores seculares se han inventado una historia
que dice que la semana de 7 días se originó en Babilonia. Eso es lo que ellos dicen. Y suena razonable. Pero si nosotros los cristianos nos detenemos a examinar esa afirmación desde la palabra de Dios, rápidamente nos damos cuenta de que esa historia, esa explicación es un fracaso. La palabra del Señor nos da la evidencia de una semana de 7 días, desde la creación, desde la época de Noé, desde tiempos antiguos. Claramente los historiadores seculares rechazan y ni siquiera consideran la explicación real y obvia, que es que nuestra semana de 7 días fue establecida soberanamente desde el principio por nuestro Dios Todopoderoso. La consagración del 7º día nos demuestra la soberanía de Dios, pero también, hermanos, nos demuestra la bondad de Dios. Con la consagración del 7º día, hermanos, podemos ver que Dios es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios que provee descanso al ser humano. Él no necesita descanso, pero nosotros sí necesitamos descanso. Otra vez, Rob Webb, este científico, dice: todo ser humano está prediseñado para una semana de 7 días. Y eso explica por qué incluso los ateos, los que rechazan a Dios y su palabra, descansan los fines de semana. Ellos no deberían descansar los fines de semana porque no creen en Dios. Debería estar prohibido para los ateos. Esto demuestra que en realidad hasta ellos están tomando prestada la cosmovisión bíblica. Los ateos deberían dar gracias a Dios por el fin de semana. Y yo doy gracias a Dios por el fin de semana. Partiendo de la palabra de Dios, vemos claramente que la semana de 7 días fue creada para nuestro beneficio físico y espiritual. Como cristianos deberíamos adorar al Señor todos los días de la semana. Hermanos, aunque el 7º día, la consagración del 7º día y la ley del día de reposo no son lo mismo, pero sí nos enseñan la bondad de Dios. Jesucristo dijo que el día de reposo había sido creado para el hombre, para el beneficio del hombre. Miren Marcos 2:27, dice: y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Para quién se hizo el día de reposo? Para el hombre. El día de reposo tenía la intención de proveer descanso físico y espiritual al pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Génesis 2 del 1 al 3 nos presenta 3 declaraciones: declaración de culminación, declaración de cesación y declaración de consagración. La declaración de culminación nos mueve a adoración exclusiva al Dios creador y consumador de la creación. La declaración de cese o cesación nos mueve a una vida de santidad, de piedad y de esperanza, sabiendo que Él ahora está trabajando en nuestra salvación y que algún día Él va a destruir todas las cosas y va a crear un cielo y una tierra nuevas. Y la declaración de consagración, hermanos, ¿a qué nos debe mover? ¿A qué nos debe mover la declaración de consagración? Pues, hermanos, a la fe. A la fe, hermanos, en un Dios bondadoso, en un Dios que provee reposo para la humanidad. Pero ese reposo, hermanos, solo es por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo ofrece reposo. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué cosa? Descanso para sus almas. Pero es necesaria la fe para encontrar ese descanso. Hebreos 3, del 7 al 11, está hablando del pueblo de Israel. Dios le había ofrecido descanso al pueblo de Israel porque estaban atribulados, estaban atormentados en Egipto, y Dios les ofrece descanso, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos fueron incrédulos. Leamos ahí Hebreos 3, 7 y 11. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en el día de la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Contundentemente Dios está diciendo: si no escuchan mi voz, si no hay fe en Cristo Jesús, si no hay obediencia a mi palabra, no entrarán en mi descanso. Ahí mismo en Hebreos 3, versículos 18 y 19 dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? ¿Quiénes no entrarían en su reposo? Los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No hay descanso, no hay reposo de parte de Dios para un corazón desobediente e incrédulo. Pero para el que cree, para el que escucha, para el que recibe, para el que se humilla, hay un reposo sagrado, un reposo eterno, un reposo mucho mayor al que se le ofreció a Israel en la tierra prometida. Es un reposo eterno, es la vida eterna, el conocimiento del Padre y del Hijo Jesucristo. Dice en Hebreos 4:7, si ustedes oyen hoy su voz, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. La declaración de consagración nos debe mover a la fe en el Señor Jesucristo. Nos debe mover a que ya no estemos buscando por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras, con nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestra propia sabiduría, sino que busquemos el reposo que hay en Jesucristo. Un hermoso himno que me hubiera gustado cantarlo, pero tenemos que practicarlo, es: pon tus ojos en Cristo. ¿Recuerdan la primera estrofa? Dice: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hemos visto el séptimo día de la creación. 3 declaraciones maravillosas: declaración de culminación, cesación y consagración. Hemos sido empujados, movidos a adoración, a santidad, pureza, esperanza y a la fe en el Señor Jesucristo. Si usted ha venido y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, si ha escuchado hoy
la voz de Dios, no endurezca su corazón. La declaración de consagración nos enseña que Dios bendijo y consagró el séptimo día, estableciendo así un patrón de trabajo. Tenemos que trabajar, por cierto, hermanos. Y también descanso para la humanidad. Esta verdad nos debe mover a la fe en Jesucristo, a buscar el reposo eterno para nuestra alma en Él. Ese es el llamado, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a seguir estudiando Génesis 2:4 en adelante el próximo domingo. Dios les bendiga.